Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre One, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos, estamos seguros de que Dios nos escucha, y para poder confirmar esta idea, pues hoy tenemos un invitado muy especial que de hecho podrán darse cuenta, ¿verdad? Lo estamos haciendo desde un lugar distinto, incluso nos está prestando su hogar, así que estamos muy agradecidos por ello. Y bueno, antes de que les presente a la persona que hoy nos acompaña, quiero invitarlos, ¿verdad?, que vayan a nuestras redes sociales. Si no están suscritos todavía y están viendo esto en YouTube, suscríbanse. Si están siguiéndolo por audio, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, igual, suscríbanse por ahí. Y recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. En cualquiera de estas plataformas pueden encontrar algunos fragmentos de los episodios que hemos estado subiendo, los cuales creemos pueden llegar a otras personas y así sentirse motivadas a ver el episodio completo, donde creo que en cada uno de los que hemos subido pueden encontrar algo de mucha bendición. Así que bueno, sin más preámbulo, les presento a quien nos acompaña el día de hoy. Él es Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Oye, Carrión, pues contento de estar aquí contigo participando de este proyecto, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias, como decía, por prestarnos aquí tu hogar, por darnos la oportunidad de estar aquí. Es temprano para nosotros, para ustedes probablemente no sea tan temprano, pero gracias por la disposición, ¿no?, de estar hoy aquí. No, hombre, gracias a ti por la oportunidad de poder participar, como te decía hace un momento, contigo. Y bueno, pues para mí es un gusto poder ser parte de este podcast y esperemos que pueda ser de bendición para las personas que están escuchando. Seguramente así será. Jaime, nada más para que la gente que no te ubica te conozca un poquito más, que tu nombre, a qué te dedicas, qué te gusta, etcétera. Bueno, mi nombre es Jaime Armas y actualmente estoy como director, productor y locutor de radio en Esperanza Norte de México. Ya en un momento podemos hablar un poquito más también acerca de eso, pero me dedico a hacer radio y lo que más me encanta, lo que me gusta es jugar béisbol. Actualmente lo he dejado de hacer, okay, ¿verdad? Pero me encanta el béisbol. ¿Qué posición juegas? Siempre he sido pitcher. Ok. Y me gusta, me apasiona el béisbol. Perfecto. No soy muy conocedor del béisbol, pero algunas nociones tengo, ¿no? Así que bueno, pues aquí hay un pitcher por si algún equipo anda buscando, ¿no?, que está desocupado. No, y algo de ello, ¿no? Y que me ha dado a veces, podemos decir, un poquito la ventaja, que soy zurdo. Okay. Y pues bueno, ser zurdo en un equipo de béisbol siempre da, por ahí dicen, llevamos algo de ganar, porque la curva o algo siempre favorece a una persona zurda. Es un plus, ¿no? La zurda. Es correcto. Así que bueno. Jaime, mira, normalmente iniciamos la conversación aquí en este espacio con una pregunta, y esa pregunta es: ¿cuál fue el primer momento, o si no necesariamente el primer momento, el más significativo en el que tú te diste cuenta que Dios te estaba escuchando? Wow, es una pregunta interesante. Sin embargo, yo he visto en mi vida que ha habido 3 veces que Dios ha llamado y 3 veces que Dios me ha escuchado. Y bueno, cuando me hiciste la invitación, estaba pensando y daba yo vueltas cuál de esas 3 queríamos compartir, ¿no? Pero sin duda alguna, Dios escucha cuando nosotros somos sinceros con Él. Definitivamente, ¿no? Qué interesante y qué privilegio, creo yo, el poder decir: hay 3 momentos en los que yo identifico que Dios me ha escuchado. Creo, Jaime, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, creo que a una buena parte de los que, incluso los que somos, bueno, me voy a incluir, somos creyentes, se nos dificulta a veces decir, te lo digo porque a veces a mí, pues ahorita que estamos en este asunto, ¿verdad?, de repente le digo a alguien: oye, pues vamos a grabar un episodio, alguna historia que tengas que Dios te haya escuchado. Y a veces, creo que en uno de los episodios anteriores alguien decía también, ¿no?, pues a veces creemos que no hay esos momentos. O sea, se nos dificulta tanto encontrarlos. Por eso ahorita que tú digas: bueno, yo identifico 3, ¿cuál cuento? Es un privilegio, ¿no? Es una bendición. ¿Y nos vas a contar los 3? ¿Nos vas a contar uno? Cuéntanos. Bueno, la verdad que me encantaría hacerlo. Sin embargo, por los tiempos, y yo sé que a veces cuesta trabajo resumir todas las escenas, ¿no?, de cómo fueron, pero a lo mejor podemos dar la pincelada de cada uno, porque el tercero es el hilo de los otros 2 que han venido, okay, ¿no?, hasta aquí. Te escuchamos. ¿Cómo empieza esto? Pues mira, la primera vez que
que Dios me escuchó, y quiero mencionarlo así, la primera vez que siento que tuve ese encuentro con Dios, porque Dios siempre está ahí buscándonos, pero necesitamos nosotros tener un encuentro con Él. Fue cuando tenía alrededor de 19 años, 20 años, en ese momento, en esa etapa de la vida en la que estás o haciendo pues lo que todos los jóvenes nos gusta, queriendo probar o queriendo ver si pruebas de todo y tienes el encuentro con todo. Sin embargo, quiero mencionarles que yo crecí dentro de un círculo cristiano, Ok. no con toda mi familia, porque de mi familia solamente mi mamá es cristiana y me enseñó a amar a Dios, me enseñó a conocer a Dios y siempre estuvo respaldándome, ¿no? Para poder conocerlo, porque mi padre no aceptaba en la religión que estábamos nosotros llevando. Sin embargo, me voy de casa, comienzo a mi juventud fuera de casa y estando fuera de casa me encuentro con que pues tienes que tomar decisiones, o sirves a Dios y hay pruebas difíciles que tienen que pasar. Decido servir a Dios, decido serle fiel a Dios y tal vez como para aclarar un poquito cuál fue la parte fiel a Dios, yo pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde Ok. se guarda el sábado Ok. y son una de las opciones en las que a veces en el trabajo te dicen, oye, pues para trabajar tienes que trabajar el sábado, Sí, ¿no? claro. Pero como yo estaba bien seguro de lo que creía, yo dije, oh, no, yo no voy a trabajar el sábado. Y me quise mantener firme. Pasaron muchas cosas, pero una de ellas, el dueño de la empresa que me contrató, me hizo una pregunta, fíjate. Me dijo, oye, o eres muy bueno, o ¿por qué no trabajas con nosotros? Y yo me quedé así, oye, pues yo no trabajo con ustedes porque pues, no me han dado el trabajo, yo lo necesito. Sí, sí, Y sí. dice, ¿por qué no lo haces? Digo, bueno, es que, pues así como ustedes tienen sus reglas, hay Sí. algo que yo tengo, pero que ustedes dicen que no me lo pueden dar. Y entonces no se me va a olvidar esa frase cuando él dijo, a ver, pasa a mi oficina, vamos a platicar. Y voy resumiendo todo. Cuando llegamos ahí a la oficina, dice, a ver, dime qué es. Entonces le digo, ¿sabes qué? Es que yo soy cristiano, pertenezco a la iglesia. Y cuando le dije eso, dice, mira, yo soy católico y a mí no me interesa mucho la religión. Dijo, bueno, es que ahí tengo que llegar, ¿no? Ustedes trabajan de lunes a sábado y yo no trabajo el sábado. Y es la razón por la que no estoy aquí contigo. Y dice, bueno, a ver, entonces dime por qué. Y bueno, eso a mí me favoreció un poquito cuando él me dijo que él era católico, en el contexto de que muchas veces en esa, ¿cómo mencionarlo? En esa religión o en ese cristianismo, tú sabes que para poder decir yo no voy a tomar o yo voy a dejar de hacer esto, tienen que hacer un juramento y pues les dan un juramento de 6 meses, de un año, y durante 6 meses no voy a probar licor, durante un año no voy a hacer esto, y se firma el documento y ya, listo para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo de ahí le comenté, le dije, mira, yo hice un juramento, juré no trabajar los sábados. Ah, ok, como para que él lo asociara con eso, ¿no? Exactamente, para que se identificara, porque Sí. entonces lo llevé a esa parte y ya cuando yo le mencioné eso, dice, bueno, ¿y cuándo se termina tu juramento? Dije, bueno, yo mi promesa la hice con Dios y mientras viva he prometido no Toda la hacerlo vida. toda la vida. Entonces él se quedó así, dice, bueno, siéndolo así, dice, yo respeto mucho eso porque si es un compromiso con Dios tenemos que hacerlo. De ahí marca la pauta y entonces me da el trabajo y empiezo después de 3 meses de no estar trabajando, empezamos a trabajar, pero llega el momento en que ahora voy avanzando y empiezo a dudar de Dios. A pesar de que yo estaba firme con ello, empiezo a dudar de Dios y entonces sucede el primer milagro. Dios, ¿Qué edad tenías para este momento? estamos hablando de que 19, 20 años. Ok, eres un muchacho, ¿no? Estábamos jóvenes todavía y más Todavía, aún todavía. todavía. Y entonces ahí es la primera parte cuando yo veo que Dios empieza a buscarme. Tenemos ese encuentro y yo decido ir con Dios. Me acuerdo esa frase que le dije, Señor, si tú existes, yo quiero que me lo demuestres. Si tú realmente existes, quiero que me lo demuestres. ¿Y por qué? Porque Dios, yo sé que Él existe. Sin embargo, en esa etapa, yo siempre había visto que en la iglesia donde estoy asistiendo, a Ajá. donde asisto, contaban experiencias, decían que hay un folleto que se menciona ahí, que nosotros le conocemos como un misionero
a donde cuentan historias de otros lugares, como la que estamos contando hoy aquí, sí, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, todo eso a lo mejor lo inventan y no es cierto, ¿no? Oye, un poco lo que te decía al principio, ¿no? Que de pronto decimos, hay gente que cuando le preguntas, bueno, ¿y alguna vez Dios te ha contestado, te ha dicho algo, más que te ha dicho, has sentido que Dios te escucha? Pues es que no tengo ninguna historia así muy sorprendente, ¿no? Creo que eso era lo que te estaba pasando en ese momento. Exacto, y entonces sucedió algo interesante que me hizo llevar eso con Dios, y yo le dije a Dios, Señor, si tú realmente existes, si todo lo que en la iglesia mencionan yo quiero verlo, pero quiero verlo en mi vida. Y Dios me lo mostró de una manera tan especial que yo le había prometido a Él no volver a relacionarme con la música, que no le alabara a Él, con cosas que no tuvieran que ver con Él, que me desviaran de estar con Él. Dije, si tú me muestras que estás ahí, yo voy a dejar todo eso, porque ya a mí en ese tiempo pues me gustaba mucho escuchar la música, llevar alguna serenata y hacer algunas cosas. Y Dios mostró de la forma que, saliendo del trabajo, alguien me dijo, oye, si no sale la persona que iba contigo en ese vehículo, no vas a poder salir de la empresa. Porque ahí salíamos en una planta donde estábamos trabajando. Dijo, oye, no va nadie, no viene nadie conmigo, yo vengo solo. Y me insistieron tanto y yo les dije, yo vengo solo. Y entonces el vigilante que estaba ahí dijo algo que nunca lo voy a olvidar, y por eso quise complementar parte de esto para lo que vamos a contar más adelante. Él me dijo, mira, él es cristiano y los cristianos no mienten. Cuando él dijo eso y me entregaron mi credencial para salir, y yo le dije, nos vemos, yo regreso al rato, hubo un escalofrío que corrió en mi cuerpo completo hasta salir abajo en los pies. Yo llevaba una bicicleta, no pude subir a la bicicleta porque la persona que ellos habían visto en ese momento era un ángel que había estado conmigo, que me había acompañado, pero yo no lo acepté y no lo reconocí. Él dijo, él no iba solo, iba alguien con él, y yo dije, yo he andado solo. Entonces, a partir de ahí, yo supe que la petición que había hecho con Dios, de que quería ver un milagro de Él, que quería saber que Él estaba conmigo, y yo lo negué, ¿no? Me fui a casa llorando, no pude subirme a la bicicleta por la temblorina que tenía de lo que había pasado, pero sí quiero decirte que ahí me deshice de toda la música que estaba escuchando y le dije al Señor, voy contigo. Era la respuesta que estabas esperando. Era la respuesta que yo estaba esperando, y Dios ese día, en esa fecha, en esa parte de mi vida, me mostró diciendo, Jaime, si tú confías en mí, si tú me pides a mí las cosas, me dejas que yo voy a actuar, pero necesitas dejar que yo dirija tu vida. Y pasó. Esa fue una de las ocasiones en las que no olvido, y recuerdo cómo Dios contesta, ¿no? Lo que tú le pides, atiende. Y yo lo he visto también, porque Dios tiene un plan para ti. Definitivo. Porque Dios tiene un plan para ti. Y por mucho que tú quieras hacerlo de a tu manera, cuando tú regresas a Dios y le buscas a Dios, Él nuevamente vuelve a retomar ese proyecto que Él tiene. Oye, Jaime, me quedé pensando ahorita en algo. Yo sé que no es la historia que nos vas a contar, ahorita vamos a llegar ahí, pero me quedé pensando sobre todo por la edad que decías, que nos platicabas que tenías, eras un joven, y yo creo que eso es algo con lo que muchas personas tienen que convivir, por eso quisiera preguntarte, ¿te acuerdas qué fue lo que detonó esa duda en ti? O sea, ¿por qué empezaste pasamos de yo tengo un juramento, entre comillas, ¿verdad? Con Dios, con tu jefe, a decir, bueno, Dios, si realmente existes, o sea, ¿qué pasó entre esos dos puntos que te hizo a ti de pronto no estar tan seguro de lo que antes sí estabas? ¿Lo recuerdas? Claro, yo creo que la base o la parte principal es las personas con las que te relacionas, las personas con las que convives, el ambiente donde estás. Llega el momento en que te hace pensar o te hace dudar, porque ahí, en ese momento, yo estaba lejos, retirado de donde están los miembros que eran de la iglesia. Yo vivía en una casa a donde no eran cristianos o creyentes en mi misma denominación. Con todos los compañeros de trabajo, nadie creía lo mismo que yo creía. Vivía en un ambiente muy distinto. Y bueno, no voy a hablar más en esa parte, ¿no? Pero me relacionaba con gente
que no tenía que ver nada con la iglesia. O sea, me estaba relacionando con gente donde se manejaban pues, sustancias y otras cosas muy alejadas en lo que yo estaba. Y yo creo que Dios dijo, momento, ese no es tu ambiente, ahí es donde no te necesito y tienes que abrir los ojos, ¿no? Oye, y una pregunta más. Mientras estaba pasando todo eso en tu vida, mientras esa duda iba creciendo y se iba generando, ese pensamiento de si existirá Dios o no, ¿tú seguías yendo a la iglesia? Por supuesto. Déjame decirte que aún con todo ello, estaba líder en la iglesia con los jóvenes. O sea, Ok. estábamos involucrados con la iglesia, pero, pues bueno, no, por eso yo siempre digo, podemos estar dentro de una iglesia, iglesia, Exactamente. no importa la denominación que sea, puedes estar dentro de ella, pero puedes estar perdido. O sea, cuando digo perdido, puedes estar lejos de estar en comunión con Dios. Justo hacia allá quería ir. O sea, mi duda iba en ese sentido, ¿no? Porque creo que, más bien, de pronto creo que son dudas que existen, ¿no? O sea, creo que en algún momento todos tenemos que habernos preguntado, y si no nos hemos preguntado, hay que pensar por qué no nos hemos preguntado, pero en algún punto todos tenemos que habernos cuestionado lo que creemos, ¿no? Exacto. Sobre todo, como en tu caso, por ejemplo, y en mi caso también, si desde niños fuimos criados con el Evangelio, ¿verdad? Con la Biblia, pues es normal que en algún punto tú te empieces a cuestionar y a preguntar, ¿por qué esto con lo que nací es así? O sea, ¿por qué tiene que ser verdad? ¿Por qué tiene que ser así, no? Entonces, eso me parece creo que es muy obvio, pero a donde quiero llegar es que no deberíamos tener tan estigmatizadas este tipo de cuestiones, porque creo que en muchas iglesias cristianas en general, cuando una persona pregunta, ¿verdad? Oye, ¿y cómo podemos estar seguros de que Dios existe? Si es una persona que es nueva en esa iglesia, yo creo que la respuesta se contesta de forma amigable, ¿no? Uh-huh. E intentamos hacer esfuerzos, así como el que tú hiciste de que la gente lo asocie, ¿no? Bueno, yo hice un juramento. No es necesariamente que tú hicieras un juramento, pero él iba a entenderlo así. Exacto. Entonces, nos esforzamos porque las personas, tengan una posible respuesta. Pero cuando es una persona que ya es o que ya asiste a nuestra iglesia, que ya conocemos de esa comunidad y hace esa pregunta, creo que muchas veces, en lugar de recibir las respuestas que necesita, a veces nosotros mismos lo que hacemos es como, a ver, no quiero decir regañar, pero creo que ese término nos sirve para explicar lo que quiero decir, ¿no? Y yo ahí es a donde quiero llegar. O sea, tú estabas yendo a la iglesia, tú eras líder, me estabas diciendo, y en ese sentido creo que en parte deberíamos de tener un poquito más de esa apertura, ¿no? Ser, como te digo, hace un momento, ser conscientes de que en algún momento todos nos hemos preguntado, ¿por qué esto es así, no? ¿Será que Dios está ahí realmente? ¿Sí nos está escuchando? Lejos de ver eso como algo malo, tendríamos que asumir que pues es algo muy natural, ¿no? O sea, es parte de nuestra humanidad el de pronto dudar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tú pusiste a prueba a Dios, permíteme la expresión, y Dios te contestó. Sí, y fíjate, en ese contexto también quiero recalcar muy bien que el hecho de que dudé con eso no quiere decir que probé y participé en esas cosas ilícitas, ¿no? Eso a mí me llamaba mucho la atención, porque al final de toda esa parte, aunque mis amigos, mis compañeros de trabajo no eran de la iglesia, siempre, aún con ellos, mantenía yo y ellos incluso a mí me apodaban el hermano. O sea, ese era el apodo que tenía con ellos en el trabajo, y por radio me decían, el hermano, mándenlo porque ocupamos que él venga aquí. Yo era en ese tiempo era operador de equipo pesado, de grúas telescópicas, Okay. Y entonces me llamaban así de esa manera. Y es interesante por eso, queridos amigos, tú que me estás escuchando, que tú puedes decir, yo voy a esta iglesia, voy aquí, pero en medio de todo ello tenemos que aceptar en algún momento que falta hacer un clic para verdaderamente ser un cristiano, verdaderamente ser un hermano, ¿no? Porque, correcto, como se menciona. Y bueno, sucede eso, marca mi vida, porque cuando yo le hago eso a Dios y Él me responde, como ya te decía, sí estaba en la iglesia, participaba en la iglesia, era respetado por los jóvenes. Yo no, es que él
conoce, estudia, sabe. Me invitaban a participar algo y inmediatamente. Pero yo sabía que dentro de mí había algo. ¿Dónde era todo esto? ¿Dónde estaba pasando Todo esto? esto ocurrió en el estado de Puebla. Ok. Estaba viviendo en Puebla y pasó la gran parte de ello. Pero fue una experiencia maravillosa a donde por primera vez, yo lo puedo decir así, aun cuando desde pequeño estuve en la iglesia, aun cuando me mantuve fiel para decir yo no voy a fallarle a Dios en sábado, y aun con todo eso, yo reconozco que esa fue la primera ocasión que tuve un encuentro verdadero con Dios. Okay. O sea, un contacto así que dije aquí. Ahí sentiste que Dios te estaba escuchando. Exacto, ¿no? Que Él me escuchó y que Él me había llamado para hacer algo. Y a partir de ahí, las cosas cambiaron completamente. Empecé a involucrarme aún más. Empecé ahora a participar en las federaciones como directiva en la federación. ¿Qué es una federación? Una federación es donde jóvenes de esa zona, de esa religión, como son líderes, se encargan de dirigir las actividades o eventos para otros jóvenes, ¿no? Okay. Entonces es parte de ello. Un grupo de jóvenes de diferentes lugares se reúnen para poder preparar actividades para que todos los demás disfruten de un encuentro con Dios. Okay. Y bueno, esa fue la primera vez. La segunda ocasión, esa va a ser más corta, te lo voy a decir, ya casado, después de un tiempo. Dios nuevamente me vuelve a decir, Jaime, aquí estoy. De esa fecha a esta otra tuvieron que pasar alrededor de 6 años. 6 años yo me casé. De esa experiencia pasaron 4 años, 3 años, y ya con mi esposa y ahora casados, nos encontramos con que toda pareja desea tener hijos. Sí. Sin embargo, por algunas cosas, por algunas razones veíamos que eso no ocurría y nosotros habíamos dicho que íbamos a esperar, pero de repente dijimos, ya, es tiempo, vamos a tener nuestro hijo, pero no venía, ¿no? Y empieza la gente a decir, oye, ¿y por qué? Y oye, ¿y cuándo? Y todas esas preguntas que saben cuestionar en la familia y todo. Entonces... En cada reunión, ¿no? En cada reunión. ¿Y el bebé para cuándo? Sí, exactamente. Entonces dijimos con mi esposa, ¿sabes qué? Vamos. Y salimos a Estados Unidos, nos alejamos de la familia para evitar todo ese tipo de cosas. Pero estando ahí en Estados Unidos, con mi esposa dialogando, hablando, los dos, ellas también pertenecen a la misma iglesia a la que yo pertenecía, a la que pertenezco. Y entonces dijimos, si Dios nos va a dar un hijo, Él lo va a hacer. Y en una ocasión, ya después de 3 años de estar en Estados Unidos, un pastor me dijo, Jaime, ocupamos que tú nos apoyes, que tú pues sigas aquí apoyando en la iglesia. Y le dije, pastor, yo tengo que regresar a Estados Unidos, yo tengo que regresar a México, ya no voy a estar en Estados Unidos, nos vamos. Dice, no, es que mira, yo quiero que tú nos apoyes, nos gusta cómo hacen el trabajo aquí en la iglesia. Y se me ocurre, y ojo con esto, queridos amigos que nos están viendo, que están escuchando, lo que tú le pidas a Dios, ten mucho cuidado. Porque se me ocurrió decirle al pastor, mire, vamos a hacer una cosa. Si Dios me da un hijo, nos quedamos. Así le dije. Y entonces el pastor, no voy a olvidar ese rostro, y me dijo, te quedaste. Porque el Dios en el que yo creo es un Dios de milagros. Y es un Dios que cumple. Si tú le pides eso, Él te lo va a dar. Bueno, oramos con Él y nos fuimos a seguir nuestras actividades. Pasó el tiempo, nosotros nos hicimos de las cosas que teníamos en Estados Unidos listos para venirnos. De repente digo a mi esposa, claro, nosotros orábamos, estudiábamos, pasábamos una relación íntima con Dios todas las mañanas, siempre a las 4:30 de la mañana ya estábamos de rodillas en la sala orando, no precisamente porque queríamos un hijo, ¿no? Siempre orábamos como pareja y esa ocasión me acuerdo que ya estábamos orando a Dios, agradeciendo por todo lo que nos había dado en Estados Unidos y que íbamos a regresar con nuestra familia después de ese tiempo. Y de repente, así como estábamos orando, mi esposa se desvaneció. Y me llamó la atención, ¿no? Como que le dije, ¿qué pasó? La sentí como se soltó su cuerpo. No, dice, como que me sentí un poco mal. Y yo dije, wow. Entonces le dije, oye, pues ya es tiempo de irnos.
estábamos orando porque queríamos los boletos y todo lo que íbamos a hacer. Y cuando pasó eso me acordé y dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Tenemos que ir a hacer una prueba. No había ningún indicio. No había nada, ¿no? Y dijimos, oye, tenemos que hacer una prueba de embarazo, que no se nos pase. ¿Te acuerdas lo que le prometimos al pastor? ¿Cómo crees? No, pues no hay nada de eso. Y entonces dijimos, bueno, pero tenemos que hacerlo porque es parte de lo que dijimos, ¿no? Entonces es una promesa. Y fuimos se hizo esa prueba y pues ahora sí que, ¿qué crees? salió positivo y me quedé así. Dije, hay que hacer otra más, ¿no? Sí, no creo, no creo que eso sea. Llegamos y volvió a salir positivo y nos dijeron, ella está embarazada. Tiene tanto tiempo, no recuerdo y no voy a mencionar, no recuerdo exactamente el tiempo que nos dijeron que tenía de gestación. Lo que sí me acuerdo que le hablé al pastor, le dije, pastor, ocupamos vernos, queremos encontrarnos. Él estaba en un lugar que se llama Garden, en Kansas, y nosotros vivíamos en Fowler, Kansas, y entonces dijimos, vamos a vernos en un punto intermedio, nos vimos en Dodge City, Kansas, y ahí nos encontramos, y cuando el pastor venía, nosotros íbamos caminando, yo vi en sus ojos, él venía bien mirando la mirada al frente y vi como algo que destellaba en sus ojos. Y después platicando con mi esposa, yo le comenté lo que había visto y dice, yo vi lo mismo. Pero cuando llegamos, el pastor me dijo, no me digas nada, no te vas a ir, te vas a quedar porque Dios te está dando un hijo. Y yo me quedé así, le dije, pastor, espéreme, si solamente le dije que queríamos platicar con usted. ¿No? Y dice, es que eso es a lo que vienes. Yo te dije que mi Dios es un Dios que cumple, es un Dios que contesta. Y yo dije, bueno, entonces, ¿para qué le digo? Eso es, pastor. Para no hacer la historia larga, Dios nos dio un hijo, nos quedamos, porque había que cumplir la promesa, y nos quedamos. Nuestro hijo lleva por nombre Ebenezer, Eli Ebenezer, porque nosotros ya, desde antes, cuando le dijimos al pastor que si nos daba un hijo nos quedábamos, ya teníamos el nombre y dijimos, si Dios nos da un hijo se va a llamar Ebenezer, porque pues hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y esa fue la segunda vez, ya casado, que Dios contesta, que Dios responde de la manera sorprendente, porque déjame decirte que hoy no solamente nos dio un hijo, tenemos 2 hijos, y un niño y una niña, nos los dio en su tiempo, en el momento que Él creyó conveniente, y entonces, pues, Él contesta las oraciones. Jaime, mira, yo sé que hay una más y yo sé que hay que avanzar, pero necesito preguntar, porque creo que hay muchas parejas hoy que a lo mejor están en una situación parecida a la que en ese momento estaban atravesando tú y tu esposa, ¿no? ¿Había algún diagnóstico? ¿Habían ido a algún médico después de haberlo intentado? ¿Ya les habían dicho que había alguna dificultad? ¿O todo era solamente, pues, que no se podía? Sí, definitivamente fue lo que nos llevó a tomar la decisión de irnos, porque ya los médicos habían dicho que no íbamos a poder tener hijos. Entonces sabíamos que la respuesta a la familia, a las preguntas que hacían, o sea, era no vamos a tener hijos, ¿no? Sí. Y no queríamos dar esa respuesta, no queríamos decir eso, y muchos tal vez hoy se van a enterar, alguna parte de la familia que no lo sabía, si al que llegue a ver este podcast, este video, pero esa era la respuesta, ¿no? De que no se iba a poder, ya. Entonces dijimos, bueno, entonces eso me llevó a poder decir, bueno, si Dios me lo da, seguro de que era la única manera, ¿no? Que dices tú, no se puede, así que si me lo da, me quedo. Exactamente, o sea, si él me lo da. Y bueno, Carrión, la verdad que Dios responde, pero cuando Dios responde de manera poderosa. Sí, yo creo que este es un perfecto ejemplo de cuando oramos, ¿no? De pronto cuando hay que orar con un enfermo decimos, bueno, Señor, los médicos dicen una cosa, pero tú tienes la última palabra. Yo no sé si al final cuando decimos ese tipo de frases terminamos de creerla, ¿no? Pero este es el perfecto ejemplo de que sí. Por eso para mí era muy importante, digo, sin saber si había un diagnóstico o no, pero eso lo vuelve todavía más contundente. O sea, Exacto. Lo que acabas de platicar es todavía mucho más espectacular, porque si ya los médicos habían dicho no se puede, o sea, no se puede, no es probable, o sea, no es que no fuera probable, más bien, no se podía. Exacto. De pronto cobra más sentido, ¿no? Que el pastor haya dicho, mi Dios es un Dios de milagros, que al final es tu Dios, es el mío, es el que le oramos.
Pero qué interesante, ¿no? Y que sobre todo qué espectacular que de pronto... No, pues, dos. Déjame decirte, Carrión, que con él aprendí muchas cosas. Él ya descansa, ya murió, pero ese pastor oró cuando nosotros íbamos a Estados Unidos, porque quiero decirte que no fuimos de ilegales, no fuimos bien, pero él oró por ello porque él tenía un cáncer. Sin embargo, ese hombre le pidió 3 cosas a Dios y le dijo, si Dios me da ver que mi hija se gradúe, que mi hija se case y que me permita conocer al nieto, Señor, yo estoy listo. Y ese hombre yo lo conocí, por eso cuando él dijo, yo conozco a un Dios, mi Dios es un Dios de milagros, yo sabía que él no estaba diciendo, no, porque precisamente su hija se graduó, su hija se casó, conoció a su nieto y el cáncer regresó nuevamente al mismo grado que lo tenía. En ese tiempo desapareció y él vivió esos años normal, pero después regresó a donde estaba y eso fue lo que lo llevó a descansar. Pero él conoció a nuestro hijo. O sea, él lo llevó. Muchos nos dijeron, oye, no se lo lleves porque está enfermo, ya él tiene cáncer y todo. Dije, sí, él oró, participó en este milagro. Si Dios dice, solamente quiero porque él lo vea, porque yo ahí ya había estado más firme con mi fe con Dios. A esa altura, ya no era aquel jovencito de 20 años, a esa altura yo ya había aprendido a platicar con Dios, a saber quién era Dios, cómo contestaba Dios, a tener una relación íntima con Dios, puedo así decirlo. Y entonces dije, Señor, si tú permitiste que yo tuviera, o que tuviéramos ese hijo, porque tú querías mostrarle algo a él, y si el llevarlo a él, tú ocupas llevártelo al hijo, estoy listo para eso. Entonces lo llevamos, lo pusimos, estuvo con él, el hijo de 15, 20 días, o sea, muy pequeño, lo tuvimos ahí, él lo vio, y me dijo algo que yo quiero mencionar, no quiero pasar por algo. Él me dijo, Jaime, nos saludamos allá arriba. Y eso, cuando me equivoco, cuando pasa lo que pasó en ese último espacio, me hace llorar y me hace enojarme conmigo mismo porque fallo a una promesa con un hombre, pero le fallo a Dios. Así es. Porque Él me ha dado todo, me ha mostrado cuánto poder Él tiene en nosotros como seres humanos para hacer las cosas cuando se lo pedimos, para darnos lo que le pedimos, pero encima de todo eso le fallamos. Y digo, tengo que aceptar y reconocer porque no soy perfecto y fallamos constantemente, a pesar de los milagros que vemos con Dios. Pero Él me dijo, levantó sus manos, Él ya había dicho que no podía hablar, sin embargo, levantó sus manos, me pidió que me acercara, tomó al niño y solamente hizo los dedos así, los pulgares, pero Él me dijo, nos vemos allá arriba. Hay un compromiso, yo espero poder llegar y poder verlo, y así como llevé a mi hijo, que él pueda vernos ahora juntos como familia. No sé qué pase, pero en ese tenor quiero decirte que Dios contestó esa oración. Hoy tenemos una hija y bueno, hoy estamos aquí en este lugar en Montemorelos, pero el estar aquí en este lugar, esa fue la tercera llamada que Dios representa un milagro también. Exactamente. O sea, representa un milagro y mi vida es de milagros. Y por eso cuando tú dijiste, dije, wow. Yo le comentaba a mi esposa, no sé cuál contar. Pero esta mañana, al estar pensando, al analizar todo, creí, y no sé si Dios así lo ha permitido, que tenía que poner esos 3 puntos en mi vida, porque posiblemente una persona que lo va a ver o que nos va a escuchar está pasando en esa situación que no sabe qué decisión tomar, porque se siente que no es digna de estar delante de Dios, porque ha hecho cosas inadecuadas, pero yo quiero decirte que podemos hacer cosas incorrectas, pero sin embargo, si nos mantenemos tomados de la mano de Dios, nos puede ocurrir como le ocurrió a David. Puedes tú ser aquel hombre, aquella mujer que es conforme al corazón de Dios. Así pero es. si tú te tomas de la mano de Él. No sé, Carrión, el tiempo ha avanzado y... Adelante, cuéntanos, ¿cómo fue? El tercer encuentro con Dios, tú puedes decir, ¿qué más puede pasar? ¿No? Si ya te dio, ¿qué más puede venir? Pero bueno, encima de todo ello, nosotros al final nos regresamos de Estados Unidos. Okay. Cumplimos la parte que habíamos prometido.
no me voy a ir de aquí hasta que no esté un pastor que se quede a cargo de la iglesia, porque habíamos iniciado nosotros ahí a hacer la obra hispana y bueno, actualmente hay una iglesia organizada ahí al resultado de esas respuestas y esos milagros que Dios hizo en nuestras vidas. La gente pues vio y se dio cuenta quién es Dios. Y nos venimos a México. Yo empecé a trabajar como misionero. Un misionero, una persona que pues yo creo que lo conocemos, sabemos ese término de misioneros, servir a Dios, ir a otros lugares, recibiendo ayuda de personas o incluso de una misma iglesia para que tú puedas compartir la palabra de Dios. Estuvimos de esa manera avanzando. ¿En dónde? Estuvimos específicamente mi primer lugar como misionero fue en Atoyac de Álvarez Guerrero, ahí en Guerrero. Y ahí estuvimos con un pastor apoyándole con una iglesia. Fue una gran bendición estar ahí, conocer ahora con Dios, contar nuestras experiencias. Sí. Y se siente bonito contarlo, hablar, porque ahora yo ya no decía como cuando tenía 20 años, si Dios realmente existe, que esas cosas pasen. Yo lo estaba viendo el día a día, no lo estaba viviendo. Claro. Y ahora me sentía pues privilegiado poder contarlas y hablar de todo eso, y me sentía seguro de lo que estaba diciendo porque ya lo había experimentado con Dios. Pero pasa todo ese tiempo, me invitan a trabajar ahora para la Iglesia Adventista a través de las publicaciones. Hay una editorial que se llama Gema Editores. Estuve trabajando ahí unos años. Después me llaman para estar directamente ser empleado de la iglesia, y ahí fue mi recorrido, ¿no? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Okay. Pero en todo ese caminar, un punto de mi vida, yo llego a Guadalajara, Jalisco, y estando en Guadalajara, tomo la decisión de dejar de trabajar para la iglesia, y porque yo quería estudiar la carrera de comunicaciones. Yo estaba estudiando contabilidad en ese tiempo. En el 6º semestre de estudiar contabilidad, mi esposa me dice: oye, yo a ti no te veo de contador, porque todo el tiempo te veo haciendo las comunicaciones y todo lo demás. Teníamos un ministerio que se llama Radio La Voz Adventista, y pues hacíamos este tipo de cosas también, hacíamos radio ya y todo. Y si yo no te veo ahí, entonces tomo la decisión de salirme de contabilidad e irme a comunicaciones. Pero ya para eso mi hijo había crecido, ya él estaba por irse a estudiar también. Entonces decidimos salirnos de ahí. Pero aquí empieza la historia bonita de todo, porque ahora, ¿cómo me salgo? ¿A dónde voy? O sea, sí, claro. ¿qué voy a hacer, no? Sí, porque este ministerio que dices de radio, La Voz Adventista, no te dejaba dinero. No, podemos decirlo, era un hobby, ¿no? Era algo que me gustaba y poder hacerlo. Yo estaba empleado en la iglesia, así que pues ahí tenía yo mi recurso, ahí estaba. Sí, todo. Esto era un extra que tú hacías, ¿no? Exactamente, era un extra. Sin embargo, ahora decimos, ¿y dónde? Pero en ese inter conocimos a una familia. Dios nos dio la oportunidad de conocer una familia maravillosa, en el cual nos hicimos amistad a través de los estudios, al estudiar la Biblia. Hermano Juan Carlos y su esposa Aurora, Juan Carlos González, en el cual hicimos amistad. Y un día, mientras yo estoy todavía en el trabajo en la iglesia, él me dice: oye, amigo, porque era la forma en que nos dirigimos. Ajá. Oye, amigo, sabes que estoy queriendo con mi empresa pues generar este tipo de ventas y pues avanzar de esta manera, y quiero contratar a alguien, dice, para poder ser un agente de ventas en mi empresa. Y me planteó, y de repente vino a mi mente y dije, bueno, y posiblemente podemos hacerlo, ¿no? Sí, yo te puedo ayudar. Entonces platiqué con él, hablamos, y dice: oye, no, sería fantástico que estuvieras con nosotros. Le dije: sí, pero vamos a orar. Dios tiene que dirigir este punto y Él va a decidir. Y empezamos. Quiero decirte que pasaron un lapso más de 6 meses después de esa conversación, orando, y de alguna manera nosotros vimos con mi esposa que Dios estaba poniendo todo, y entonces decidí renunciar. Fuimos con Él. Fue algo maravilloso trabajar con Él. La verdad fue una gran bendición. Empezamos a ver cómo Dios estaba obrando en la empresa, cómo estaba obrando con Él, porque no solamente fuimos a trabajar, sino que ahora estábamos cerca de Él, teníamos devocionales con Él,
teníamos la oración antes de comenzar a trabajar con los demás de la empresa que no eran de la iglesia, que nadie tenía esa denominación más que él, que estaba comenzando, porque también esa es otra historia que, con él, pero él estaba comenzando y él empezaba a conocer de Dios porque él era ateo. Entonces él estaba empezando a conocer de Dios, ya en los estudios y todo, resumiendo la historia, él ya en algún punto entregó su vida a Dios. Sin embargo, en el punto que nosotros entramos, él ya había entregado su vida a Dios, pero ahora él quería conocer más de Dios. Sí. Y habíamos estado estudiando con él, platicando con él. Ahora, entrar a trabajar a su empresa, yo tenía un reto muy grande, porque no es lo mismo a que tú le enseñes la doctrina, les des estudios, ahora tengas una relación. Sí. ¿Sí? Tú tienes que hacer ese estudio, ¿no? Exacto. Ahora tienes una relación de empleado-patrón, porque, o sea, él era el patrón de la empresa, el dueño de la empresa, y ahora ahí viene, ¿no? ¿Cómo vas a tener todo esto? Entonces ahora no es que nada más cuando tú lo ves, eres esa persona. Ahora tú tenías que ser en todo el tiempo esa persona, ¿no? Es un reto. Entonces empezamos a ver, a dialogar y a llevar esto. Pasa un buen tiempo, todo marcha muy bien, pero llega una etapa en que la empresa también pasa por, como todas las empresas, en esos momentos cabibajos, esos escalones en los que sube y baja, y empieza a bajar un poquito el trabajo. Entonces yo digo, amigo, vamos a buscarle. Yo no quiero ser una carga tampoco, ¿verdad?, en la empresa o algo, porque pues yo entiendo lo que está sucediendo. Yo empiezo a querer buscar otra forma de trabajo y surgen los Uber. Y entonces yo dije, pues me voy a meter de Uber mientras aquí todo se mejora la cosa y todo, pues para ayudarle, ¿no? Porque al final él me ha ayudado mucho, porque ha sido una bendición trabajar con él. El sueldo nunca faltó. O sea, siempre estuvo apoyando y todo. Así que, pues, ahora que hay esta parte, pues hay que apoyar, ¿no? Igual, entonces, solidario, ¿no? Nos metemos a estar de Uber y al estando de Uber, me gusta. Y entonces dije, wow, esto está bien. Pero en ese momento de que me gusta, yo decía, oye, pero yo me salí de trabajar en la iglesia y oramos a Dios y le pedimos por qué íbamos a estar aquí y que iba un proyecto y que Dios dirigía. Pero me fui de Uber y en un momento le pregunté a Dios si ese era el plan que él tenía, ¿no? Entonces yo ahí empiezo, pero sin embargo fuimos. Resumiendo esto, mientras estábamos en esa parte, entra la pandemia, viene todo esto de la pandemia, estábamos puestos, como siempre, bien metidos con la iglesia. Yo era líder en la iglesia, anciano de la iglesia, primer anciano de la iglesia, que es como un pastor, el encargado de la iglesia, y la gente pues siempre hablándoles de fe, animándoles. Cuando empezó a entrar lo de la pandemia, oyendo con ellos, orando, hermanos, ánimo, yo hacía las transmisiones para la iglesia ahí con la familia y todo, así que todo estaba ya bien. Tenías esa experiencia, esa experiencia, ¿no?, con todo. Pero casi cuando estaba por salir la pandemia, casi al final, ahora sí le toca a Jaime. Positivo en COVID. Y pues bueno, a resguardarse. Pero aún estaba en positivo COVID, la casa como hoy se convirtió en el escenario y desde ahí atendíamos a la iglesia. No podíamos salir, ya no podíamos ir, pero desde ahí estábamos dando los mensajes y transmitiendo. Pero como ahora yo estaba pues con lo del Uber, el dinero venía también a través de ese medio, así que había que salir. Justo cuando termino de salir de esa semana que yo ya podía salir, vuelvo a tomar el coche y dije, ocupamos dinero, me voy a ir a dar unas vueltas. Era nuestro aniversario de bodas con mi esposa, así que dije, vamos a ir, yo regreso, alístense, porque vengo por ustedes, para irnos a comer. Algo vamos a hacer. Me voy, el último viaje, ya lo he terminado, y se me ocurre decir, bueno, no me voy por de este lado, y ya regreso. Doy la vuelta, y fue lo último que me acordé, porque me impactaron con el carro y me arrastraron. Eso fue lo único que recuerdo, que iba yo a girar y un golpe, una chida de llantas y un golpe. Cuando yo volví a reaccionar, las bolsas de aire de mi carro estaban explotadas y había una persona afuera preguntándome si estaba bien, que se podía salir. Yo ahí no supe qué tiempo pasó, pero ahí estaba ya.
en ese momento. Y cuando ya estaba yo ahí, dije, pues creo que estoy bien. Ya volteé para este lado, vi la camioneta ahí y quité el cinturón, me bajé. Dije, no, pues creo que estoy bien. Pero ya cuando me bajé y vi la magnitud del accidente, dije, no, a lo mejor no estoy bien. wow. Y me quedé, pero me llamó la atención porque nadie llegaba. Y entonces yo empecé a querer hablar. Y pues le hablé a mi amigo, sí, a Juan Carlos. Oye, pasó esto. ¿Cómo? Digo, sí, pasó esto. Y ya llegó. A mi esposa no le quería yo decir Sí, nada. no. Llegó él. Pero voy a tener mucho cuidado cómo decir esto porque con las personas con las que me habían pegado eran, pues dentro de esa camioneta iba la mamá de uno de los, pues no sé cómo mencionarlo, yo Ok. sé ahí cómo va a Lo censuramos, no pasa nada. Era la mamá del mero capo de ahí que estaba, entonces estaba yo en problemas, ¿no? Y llegó, la policía no llegó porque precisamente por la situación en la Sí, que era. claro. Y entonces veo el accidente, quiero arreglar las cosas, confiado, cuando vi que me pude parar, dije, mi carro está asegurado, no hay ningún problema, que venga el seguro. Cuando llega el seguro y me dicen, no podemos cubrir porque no pagaste tu seguro. Y yo le dije, ¿cómo? Yo tengo aquí donde yo hice Póliza. la póliza y tengo el comprobante. Y dice, pues, ¿no? Yo lo hice, fue en tiempo de COVID, hice la transferencia y todo. Algo ocurrió que no sé hasta la fecha cómo fue que pasó, pero ese depósito que hice no se aplicó y yo no me di cuenta que me lo devolvieron a mi cuenta. Entonces, Ok. sí me salió a mí en la captura que había sido Sí. aplicado en la aplicación y todo, pero yo después ya no revisé hasta cuando tocó el accidente. Entonces me dicen, es que tú no lo pagaste. No, es que sí lo hice y lo mandaron. Sí, dice, pero por alguna razón se rechazó y se te devolvió el dinero. Así que tú no tienes cobertura. Wow. Al no tener cobertura, entonces, pues todo estaba perdido. Todo estaba perdido. Básicamente. Porque con las personas que estábamos, el chiste es que llegó este hombre y llegó con todo. El policía me acuerdo que me dijo, tienes que tomar una decisión. Vete, porque me voy a ir. Bueno, entonces di que tú tuviste la culpa porque la persona que viene es importante y no va a venir así nada más. Entonces cuando llegó, dice, entonces no te decides. No, bueno, pues de aquí para allá lo que suceda ya no es un policía diciéndote eso, ¿no? Dice, ya no es mi decisión. Y cuando llega este hombre, ras, con una camionetota grandota y todo, y llega y enfrentándome, ya para eso mi amigo ya estaba ahí y él vio toda la escena como estaba. Llega y me enfrenta y me dice, no, que ahorita si tú no nos pagas, que te vamos a levantar y que no sé qué. Me acuerdo que lo miré, lo llegué casi, me pegó en el pecho, pero hablamos, lo escuché que dijera todo. Yo estaba orándole a Dios y diciéndole, Señor, te fallé. Estoy aquí, no te pregunté si esa era tu voluntad de venir, pero ya estoy aquí y ya no hay más. Ya me ocurrió, ya me pasó, así que, por favor, perdóname, pero por favor ayúdame. O sea, ya, Sí. no hay otra. Y este hombre me dijo mucho, pero lo que quiero recalcar aquí, que negociar con esa gente no se puede, pero pude hablar con ellos. Y eso yo reconozco que solo Dios lo permitió. Claro. Y hablé, dialogué, y entonces mi amigo me dice, oye, ¿pero estás negociando con él? Y yo digo, bueno, a tal grado que yo le dije a ese hombre, mira, no tengo dinero, no tengo nada, aquí lo he perdido todo. Esto es lo único que tenía para llevar alimento a mi familia. Y hoy aquí se ha perdido. Ya no lo tengo. Ya no tengo el carro, ya no tengo nada, así que no tengo que dar. El seguro no está pagando, no va a cubrir por esto y esto. Y me dijo, tranquilo, yo lo arreglo, así al estilo, ¿no? Dice, yo lo arreglo ahorita, yo te lo voy a hablar a mi aseguradora y nosotros hacemos cargo. Habló, quiso ayudarme, y de a partir cuando yo vi que él quiso hacer eso, ahí me di cuenta que Dios estaba al control de las cosas. Porque él habló y le dijo, hey, pasó esto y esto y esto. Y así con sus palabras, ¿no? No tiene el seguro, pero quiero que lo pongan como si es el mío y todo. Y le dijeron, jefe, no podemos hacerlo porque él ya reportó el accidente y ya está marcado y no podemos hacer ya ese cambio. Entonces, esa solución ya no había.
Pero yo me di cuenta ahí que él estaba buscando una solución, ¿no? Y dije, wow, que este hombre está buscando una solución, Dios está al control. Sí, es. Y a partir de ahí como que dije, tengo las cosas aquí, ¿no? Ya Dios está conmigo, a pesar de que yo le había fallado. Y entonces ahora empiezo a negociar mejor. Dije, mira, lo único que puedo hacer es darte los papeles del carro. Pues ya no tengo otra cosa. Y dice, ¿estás dispuesto a dármelo? Y cuando él me dijo, ¿estás? Claro, le dije, ¿ya para qué lo? Y entonces dice, ok, vamos a hacer, fíjate lo que me dijo, dice, vamos a hacer una carta a donde tú me estás cediendo todo esto. O sea, que un hombre de ese talle te diga eso, o sea, hasta aún en mi mente todavía no lo logro, pero pasó. Entonces hicimos un papel donde yo le cedía los derechos y todo, mientras mi amigo se había ido a la casa a recoger la factura y todos los papeles. Ya para ese entonces le había tenido que hablar a mi esposa, decirle lo que había ocurrido, ¿no? Él va, los trae, y cuando trae los papeles y los tengo ahí, en ese lapso que él venía, quiero regresar tantito, yo estaba pensando y decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y mi mente daba vueltas. Sí, hasta entonces yo ya empecé a sentir el dolor del golpe y hasta entonces me di cuenta de lo que había pasado. Pero ese hombre se me acercó y me dijo, mira, tú lo perdiste todo, ya no tienes nada. Pero conmigo lo puedes tener todo. Porque yo le había enseñado mi licencia. Dice, yo sé, tu licencia de chofer. Y tú, pues estuvimos platicando ahí, ¿no? Y dice, tú dices que sabes hacer algunas otras cosas. Te lo voy a poner bien fácil. Manéjame un carro que necesito que llegue a la frontera. Y después que me lo pongas allá, escoge el coche, el modelo que quieras, que yo te lo voy a poner a la puerta de tu casa. Completito. Nuevo. El que tú quieras. Para que tú continúes con tu vida, continúes con tu familia. Y aquí no pasó nada. Dime qué carro quieres. Pero ponlo allá. Y dije, no, eso no lo voy a hacer. Y dije, no. Pero, Carrión, fue tanto la insistencia que quiero reconocerte que hubo un momento que pasó el tiempo y que en todo lo que yo estaba viendo, lo que venía y lo que estaba pasando, dije, bueno, es uno nomás. ¿Y si me lo da? Va a ser nuevo. Quiero estar en el Uber. Yo le acababa de decir a Dios que me perdonara y que me ayudara, ¿no? Pero ahora estoy con esta otra parte. Y dije, pues adelante. Pero dije, no puedo hacerlo. Y fue uno, llega mi amigo, me da los papeles, se los entrego. Y entonces, por última vez me dice, aquí está mi número. Tú tienes solucionado todo. Solamente dime. Es más, dime, ¿qué carro quieres? ¿Qué carro quieres? Y yo te lo pongo ahí. Es más, si quieres, ya no hagas el viaje. Nomás dime qué carro quieres para que tú puedas avanzar. ¿Cómo le vas a dar de comer a tu familia? Fíjate, eres cristiano, todo. No, ¿cómo le vas a dar de comer? Dime qué carro quieres, yo te lo pongo. Ya no hagas el viaje, solamente dime y pues tú lo haces, es tuyo. Y pues ya, cualquier cosa que necesites me avisas, nosotros te vamos a cuidar, nosotros. Y yo dije, bueno. Entonces me dio su tarjeta, la tomé. Dije, bueno, si cambio de opinión, te hablo. Y me fui. Nos subimos al coche con mi amigo. Íbamos caminando y íbamos avanzando. Él iba callado, no decía nada. Yo también guardé silencio. Cuando llegamos a la casa, me dijo, amigo, ¿qué ha pensado? Entonces le dije, amigo, en este momento no sé qué pensar. No sé qué pensar. Pero solamente te digo que ora a Dios, por favor. Un amigo, escuchando y apoyando a su líder de iglesia, a su anciano, que le había estado diciendo que había que confiar en Dios, que le había dicho que Dios es un Dios poderoso, que es un Dios de fe, que es un Dios que cumple sus promesas, que es un Dios que nunca te deja solo. Y hoy ese líder necesita de ese Dios. Y ahora solamente le decía yo, ora. Y Dios al control. Eso se lo dije en mis palabras, pero dentro de mí, Carrión, honestamente, no sabía qué estaba pasando. No sabía qué iba a decidir. Entro a la casa, veo a mi familia cambiada, arreglada, mis hijos, todo. Pero ya llego sin carro, ya estaban tristes porque ya querían verme cómo estaba yo realmente. Entonces, como me acuerdo que entro a la casa, me dejé caer en el sillón y ahí en ese momento fue cuando ya lloré. Y le dije a mi esposa, lo perdimos todo. No tenemos nada. El carro se fue. Solamente es por Dios que estoy aquí con vida. Que esa gente no me llegó.
Pero aquí está nuestro pase. Le enseñé la tarjeta y le dije, si yo marco a este número, lo tenemos todo. Tenemos un carro y esto comienza otra vez. Y mi esposa, me acuerdo que muy valiente, ella no lloró, se mantuvo. Yo sé que quería llorar, les hizo fuerte y me dijo, ¿cómo crees que va a hacer eso? Pues aquí lo está todo. Yo ya me incliné, bajé la cabeza y lloré. Y reconozco que lloré. Yo sé que muchos dicen que los hombres no lloran, pero, Pero hay es que mentira, llorar. Es es mentira. mentira. Lloré mucho. Y entonces le dije, hija, vamos a orar. Y que Dios decida. Yo tengo que decidirme hoy qué voy a hacer. Pero ¿sabes una cosa? Yo le dije a este hombre que si cambiaba de decisión al llegar a casa, le iba yo a hablar. Y aquí está. Y quiero que oremos. Porque Dios sabe lo que está pasando en mi corazón. Y vuelvo a repetir, no niego que estuve a punto de decir, le vamos a hablar. O sea, no lo niego, tengo que aceptarlo. Pero ya cuando estuve con mi esposa ahí, cuando vi a mis hijos, me dije, no, mi Dios es poderoso. Y ahí le volví a decir a Dios, Señor, aquí está esto. Él me ofrece esto, esto y esto. Y en este momento yo sé que lo que tú me estás ofreciendo solamente es confía en mí. Digo, tengo esa seguridad. Y porque sé que tú me estás diciendo, confía en mí, hoy te quiero decir que yo voy a apostar. Pero voy a apostar contigo. Y ahí fue en la tercera vez que ahora yo ya con hijos, ya Más más responsabilidades, volví a recibir esa respuesta de Dios. Porque le dije, Señor, yo voy contigo. Yo decido apostar contigo. Yo sé que no voy a abrir los ojos y va a haber un carro último modelo ahí como el que este me estaba ofreciendo, pero sé que tú estás aquí conmigo. Y decidimos ir con él. En ese momento esta tarjeta se rompió, ahí quedó y empieza una nueva historia. Me habla mi amigo el otro día, amigo, perdón, esa misma noche, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Fíjate, aquel hombre que era ateo, que ya conocía ahora a Dios, Sí, pero sí, ahora sí. él hablándome y diciéndome cómo te sientes. Amigo, sigue orando, sigue orando. Y dice, no tengo palabras, no sé cómo decirle, me decía él. Sigue orando. Y entonces, a raíz de esto, yo ya debía ese carro, estaba endrogado porque no lo había yo pagado ese carro todavía y ahora pues no teníamos nada, ¿no? Ni el carro y la deuda y todo. Y y bueno, resulta que al siguiente día me habla mi amigo y me dice, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo amaneció? Pero yo lo escuchaba contento, ¿no? Sí, traía buenas noticias. Me mandó una foto por WhatsApp y yo veo la foto y veo un carro nuevo ahí y todo. Y se ve esa foto que le mandé, quiero decirle que ese carro acaba de llegar aquí a la oficina y le estoy hablando porque quiero que venga, que se incorpore, vamos a comenzar el trabajo porque Dios le ha puesto un carro para que usted trabaje con nosotros. Y yo dije, no, amigo. Dice, mira, ese carro es de la empresa, sin embargo, lo vas a poder usar las 24 horas del día para que tú, después de que termines el trabajo con la empresa, puedas seguir con las visitas que haces en la iglesia y para mover a la familia. Entonces, Dios ha puesto ese coche para que tú trabajes. Cuando él me estaba diciendo eso, yo recordé lo que me estaba ofreciendo el otro hombre y dije, bueno, Señor, yo aposté contigo. Tú estás proveyendo un vehículo en la empresa a donde estábamos de por sí con él. Yo no había renunciado con él, simplemente estábamos haciendo una pausa para avanzar. Y entonces ahora vi un carro último modelo. Dios puso un coche último modelo para poder trabajar con él. Le dije, amigo, dame tiempo. Necesito esperarme. Bueno, yo te aviso que ya ahí está. Pasó esa semana, agradecimos a Dios, oramos a Dios, sabiendo qué íbamos a hacer. Quiero resumir esta historia. Comenzamos a trabajar con él. Nuevamente empezamos a ir con ese carrito, empezamos a movernos, las ventas empezaron a subir, las cosas empezaron a cambiar en la empresa y todo empezó a mejorar y fuimos avanzando. Pero pasa un año. Pero en ese tiempo yo me tuve que salir de la casa donde estaba porque pues las cosas no habían estado bien, así que me salí de esa casa, nos fuimos a vivir a otra casita mucho más pequeñita, nos hicimos de varias cosas, estábamos en una casita muy pequeña, donde solamente estaba un cuarto, 2 cuartos, la cocina y ahí era salita, era todo, muy cuartos pero chiquitos, en una sola pieza,
Pero estábamos cerca de un lugar, de un grupito donde podíamos estar atendiendo una iglesia. Y yo creo que Dios por eso permite que pasen las cosas. Eso nos llevó a estar ahí, convivimos, la iglesia empezó a crecer, los hermanos empezaron a conocer de Dios y empezamos a caminar juntos, tener reunión en grupos pequeños. Ahora yo podía estar más cerca de ahí, pasábamos más tiempo con ellos y muy pronto, esto fue creciendo, formamos un club de conquistadores que mantiene la iglesia adventista, donde van a hacer actividades ahora con los niños. Y entonces llega un día un pastor, el pastor Luis Arturo King, que es líder dentro de la iglesia adventista, y me dice en una reunión, precisamente también en febrero, justamente al año de que había pasado el accidente, y me dice: oiga, hermano Jaime, sabe que tenemos un proyecto con radio y nos gustaría invitarle a Unión para si quieren pues unirse a este proyecto, estamos haciendo esta invitación. Y yo me quedo, aquí todo está bien, ahorita en el trabajo vamos avanzando. ¿Cómo le digo ahora a Juan Carlos que ahora me voy a ir? Él me apoyó bastante en ese momento difícil, proveyó un carro, puso todo, hizo todo y estábamos ahí trabajando con él, se esforzó mucho para poder que avanzáramos como familia también. Y ahora decirle, oye, me están invitando, ¿no?, para ir aquí y volver a regresar a trabajar a la iglesia y dejarlo a él con todo lo que había pasado. Dije, Señor, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos a orar. Pero déjame decirte que ese día que el pastor me invitó, yo a él le di la respuesta en ese momento. Pastor, yo voy con usted. Aunque yo no sabía todavía qué le iba yo a decir, claro, pero yo ya había aceptado esa invitación, ¿no? El pastor vio todo el trabajo que se estaba haciendo también ahí y me dijo, oye, pero si tú te vas de aquí, ¿quién va a quedarse también? Ya veo todo lo que está ocurriendo. Y le dije, Juan Carlos es líder en este lugar y él va a poder sacar las cosas. Yo hablé con Juan Carlos a los 8 días, le comenté lo que estaba pasando, la invitación que me estaban haciendo y le dije, amigo, me duele, pero quiero aceptarla. ¿Cómo ves? Y él me dijo, lo que usted decida, siéntase libre de hacerlo. Yo sabía que él lo decía, pero abría su corazón y me decía, pero sepa que no quisiéramos que eso pasara. Claro, claro. Pero como usted lo decida, ¿no? Finalmente lo decidimos, Carrión. Quiero cortar el tiempo, lo decidimos. Dios nos trae para acá. Cuando yo llego aquí, le pregunto a alguien, ¿no?, de los que estaban aquí donde estamos ahora, y me dice, ¿sabe? Tiene como aproximadamente un año que estábamos pensando en iniciar el proyecto de radio, pero pues no sabíamos, no había todavía los planes cómo hacerlo, pero hace un año que ya teníamos planeado esto, pero no quisimos mencionarle y decirle nada hasta que supiéramos que sí realmente este proyecto podía avanzar, ¿no? Y entonces yo entendí que Dios permitió que pasara todo aquello para que yo volviera a caer en sí y darme cuenta que las decisiones no se toman por uno solo. Si yo había tomado la decisión de salirme de la iglesia para ir a trabajar con el hermano, pero fue por medio de 6 meses de oración, porque Dios tenía un plan con el hermano, para que pudiéramos dialogar, él pudiera madurar. Él conoce de bien de la iglesia. Actualmente, en este momento, él es el anciano de la iglesia, a donde la iniciamos, el encargado de la iglesia, donde la iniciamos, a donde comenzamos. Y déjame decirte que él es el líder hoy en esa iglesia. Ahí ya es una escuela sabática organizada, como se le llama, ese grupito que era. Y ya, Dios cumple, pero nosotros estamos hoy aquí. Llevamos ya 1 año, 3 meses aquí con la radio. Dios ha estado haciendo maravillas también aquí con la radio. Y Dios volvió a contestar, volvió a llamar. ¿Cómo quiero resumir esta historia? Dios me deja sin nada. Volver a empezar por tomar una decisión sin consultar. Yo así la veo, sin consultar. Me llamó ya una vez, a los 20 años, por querer pensar las cosas por mí mismo. Ya casado, me dice, Jaime, yo aquí estoy. Me pediste un hijo, te lo di, para que me sirvieras a mí. Después de todo ese tiempo, quiero empezar a hacer las cosas por mí mismo. Y me vuelve a decir, hey, espérate, si te he dado todo esto es porque tengo un plan. Y hoy
le he dicho, Señor, perdóname por haber querido tomar las decisiones a veces por mí mismo, pero tú has vuelto a responder, me has puesto nuevamente aquí, a donde por alguna razón tuve que ir, de regreso nuevamente a trabajar para tu iglesia, aun cuando no dejé de hacerlo, ¿verdad? Siempre estuve, pero ahora empleado de la iglesia, a recibir un salario de la iglesia y a servirle a Dios. Dios contesta, sí contesta. En los momentos más difíciles, en los momentos más difíciles. Él me entregó un carro, hoy me da mi familia, estoy en una casa, tengo un carro, estoy sirviéndole en lo que me gusta, estoy muy contento de ver a mi amigo Juan Carlos con su familia, que toda esta experiencia a ellos les sirve para fortalecerse, claro, y ellos están al frente de la iglesia. Mi amigo, quiero mencionarlo, Iván Sánchez, se sube conmigo al coche un día, una semana después del accidente, y me dice, amigo Jaime, fuiste probado, pero Dios, ¿cómo dijo? Fuiste probado por Dios, pero fuiste hallado fiel. O sea, te acabaste todo. Pero amigo, me gusta ver cómo estás y yo quiero ser como tú. Y yo le dije, amigo, no seas como yo, porque yo soy un pecador que le he fallado a Dios y por eso pasa esto. Sé como Dios. O sea, tómate de la mano de Dios, camina con Dios. Qué bueno que estás aprendiendo de esto, pero tómate de la mano de Dios. Y esta hora, yo no sé cuándo tú lo vas a escuchar, de mañana, tarde, de noche, pero yo quiero decirte que te tomes de la mano de Dios. Y lo que esté pasando, lo que esté ocurriendo, díselo a Dios. Pero por favor, no dudes. Cree que Él te lo va a dar y Él lo va a dar. A mí me lo dio. Tengo 2 hijos, tengo un trabajo, creo que tengo una vida con mi familia, con mi esposa, feliz, pero tengo algo más importante. Mi fe en Dios está viva. Y la vida me quitó todo, pero no me pudo quitar mi relación con Dios. Mi fe en Dios sigue creciendo y seguirá creciendo, porque hoy en este trabajo donde estamos seguimos alcanzando almas para Cristo, seguimos hablando de Cristo, seguimos predicando para Cristo, y ese testimonio yo espero que sirva para que tú puedas confiar en Cristo. Seguramente así va a ser. Jaime, por último, para despedirnos, ¿podrías decir que Dios nos oye? Dios nos oye. Me ha escuchado 3 veces que yo puedo marcar, pero ha habido muchas veces que Dios nos oye. Hoy Dios está escuchando. Dios está escuchando esto que estamos contando. Y Dios está contestando la oración que tú pediste, la oración que tú estabas pensando. En este momento, Dios te está escuchando a ti también, porque esta historia, no solo la mía, la de muchos que van contando y la que contarán, es una respuesta a tu oración. Así es, pues muchas gracias, Jaime, gracias por el tiempo y gracias también a los que llegaron hasta este momento del episodio. Es probable que en esta ocasión hayas llegado, ¿verdad? Pensando en que tal vez Dios no está ahí, no sabes, tal vez, desconfías si existe, no existe, has pensado si realmente te escucha. Bueno, hoy puedes confirmar con esta historia que Dios efectivamente te escucha. Es probable que tú tal vez junto con tu esposa, con tu pareja, estén deseando tener un bebé. De pronto alguien que lo está escuchando con la idea de que ya no se puede. Hoy escuchaste que Dios tiene poder para poder darte ese hijo, esa hija que tanto estás anhelando. Sigue pidiendo a Dios. Y por último, pues es probable que tal vez haya alguien que hoy haya llegado a escuchar esto y sienta que lo ha perdido todo, que no tiene nada, pero diría que si tenemos a Dios, tenemos lo que necesitamos. Él nos puede dar lo que necesitamos. Lo acabamos de escuchar en esta historia, así que pues ojalá, como dijo Jaime, que varios puedan escucharla y entonces puedan encontrar grandes bendiciones a través de este testimonio. Y bueno, recuerda seguirnos en las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. El episodio de Solamente Audio está en Spotify y en Apple Podcast. Ayúdanos a compartir para que llegue a más personas. Y bueno, recuerda que la única manera de confirmar que Dios nos oye es poniéndole nuestras necesidades, colocando nuestros problemas en sus manos. Esto es Juan, Él nos oye y nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.